La doctrina de seguridad nacional es una macroteoría militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la ocupación de las instituciones estatales por parte de los militares. Por ello sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años 60 en América Latina. Viejo militarismo. Las raíces del militarismo suramericano de la primera mitad del siglo XX se remontan al siglo XIX. Entre ellas sobresalen el desarrollo simultáneo de las instituciones militares y los estados nacionales, y la influencia ibérica y europea. Las políticas de seguridad internacional de los gobiernos de Estados Unidos se encuentran inevitablemente vinculadas a la GE. Como una nación que considera de manera casi religiosa su proyecto político, así como su posición en el mundo, Estados Unidos ha logrado institucionalizar una suerte que se mantiene en el tiempo y que debe respetarse, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos de turno. Suramérica, durante las últimas décadas, ha buscado mecanismos que expliquen la superación de la tradición bélica como recurso para solucionar los conflictos en la región. UNASUR es un recurso regional que, desmarcándose de la presencia de la hegemonía estadounidense, ha elevado a nivel político el diálogo y el consenso en uno de los sectores que había estado confinado a la exclusividad de los mandos militares, la defensa. En América Latina las recientes luchas políticas y sociales han tenido una fuerte incidencia en el Estado, entendido en su sentido amplio, como expresión de una unidad orgánica, en crisis, de sociedad política y sociedad civil. Las explicaciones teóricas de una crisis. La situación descrita arriba se expresó en una amplia variedad de crisis institucionales de los estados latinoamericanos, en Venezuela, Bolivia, Argentina, México, Brasil, Ecuador, con mayor o menor intensidad. La noción de crisis alude a que las instituciones no fueron el cauce adecuado para que se expresase la mayor conflictividad, sino que en general fueron cuestionadas en mayor o menor medida por las protestas, luchas cívicas y movimientos sociales. Solo en los casos de Uruguay y más recientemente Paraguay las instituciones canalizaron los cambios de gobierno y los conflictos sociales. La lucha por la hegemonía, no obstante lo mencionado, la oposición entre sociedad civil y sociedad política no es polar, en ambos espacios existen distintos posicionamientos y una pluralidad de posiciones, es decir, hay en el interior del Estado ampliado, sociedad política y sociedad civil latinoamericano una aguda lucha por el dominio y la hegemonía entre fuerzas distintas que hacen parte de la crisis orgánica del Estado. La lucha contra el narcotráfico ha sido, y sigue siendo, uno de los retos más importantes a los que se enfrentan no solo los países de América Latina y el Caribe, sino también uno de los grandes desafíos a la seguridad global debido, principalmente, a las estrechas conexiones de ese fenómeno con la criminalidad organizada transnacional, en cualquiera de sus denominaciones. La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una compleja red que ignora las fronteras nacionales y está asociado a otros delitos, como el tráfico de armas no convencionales, pequeñas y ligeras, el contrabando de precursores químicos, el contrabando, la corrupción institucional o el lavado de dinero. Es precisamente en América Latina y el Caribe en donde el tráfico de drogas constituye la principal manifestación de la criminalidad organizada. Esta región produce la totalidad de la cocaína, hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, que se consume a nivel mundial y posee una producción de marihuana que se extiende hacia otras regiones. Además, en esta región se produce también de forma creciente amapola, elaborando opio y heroína. UNASUR plantea la necesidad de encontrar una identidad sudamericana que permita generar formas propias de enfrentar la complejidad del problema de las drogas, que funcione por medio de la cooperación entre los diferentes países. Esto solo se puede lograr asumiendo que el problema va más allá de las fronteras y de los países netamente productores, repercutiendo en todo el sistema de estados. Descripción. La construcción de un nuevo orden industrial internacional dominado por un núcleo de grandes empresas transnacionales por lo general dificulta la vida de la gran mayoría de los países en desarrollo que, por no estar en condiciones de competir eficazmente, enfrentan una marginalización todavía mayor. Hoy las empresas transnacionales pueden influir considerablemente en la competitividad internacional y, por lo tanto, en la índole de la incorporación de los países en desarrollo en el nuevo sistema productivo internacional en vías de integración. El país de origen y la forma que toman la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología determinan en gran medida los efectos de las empresas transnacionales en la industria del país huésped. La experiencia de algunos de los países recién industrializados de Asia indica que la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología desde Japón, que se da en forma de participaciones minoritarias en el capital u otro tipo de participaciones distintas del capital social en las empresas locales, ha sido un elemento muy importante para mejorar la competitividad internacional de esos países y la modernización tecnológica constante de sus industrias. La experiencia de América Latina, con inversión extranjera directa y tecnología estadounidenses de menor dinamismo que usualmente revistió la forma de subsidiarias o filiales con participación mayoritaria de capital extranjero, tendió a fortalecer los sesgos de la industrialización orientada hacia el interior mediante la sustitución de importaciones y contribuyó poco a mejorar la competitividad de la industria latinoamericana, que sufrió una consiguiente marginalización progresiva tanto desde una perspectiva internacional como empresarial. La seguridad cibernética representa un esfuerzo coordinado a nivel nacional. Demanda un marco normativo e institucional y una política pública con lineamientos claros sobre la protección de datos. La cooperación internacional es clave para enfrentar las amenazas cibernéticas. Las alianzas entre sector público y privado es indispensable para una estrategia efectiva de seguridad cibernética.
En la región, el tema de la ciberseguridad se asocia fundamentalmente a la protección de datos, por lo tanto el fortalecimiento de la política de protección de datos debe incluir necesariamente la seguridad cibernética. En la discusión actual, el poder de los datos personales y su valor creciente requiere de una mayor protección ante múltiples ataques. Este es un tema central en las iniciativas internacionales, las cuales, entre otras cosas, busca que el usuario que accede a cualquier plataforma pueda proporcionar y controlar su información y que ésta quede debidamente cautelada. La colaboración público-privada es fundamental en el éxito de una política de ciberseguridad efectiva, en la detección de riesgos asociados al uso y mal uso de datos, en la mitigación de los daños que un ataque pueda producir a la privacidad y a la custodia de los datos considerados sensibles. Los puertos y los buques deben acogerse ahora a regulaciones provenientes de organismos multilaterales y otras originadas en un país o grupo de países. Un momento importante en esta nueva realidad de la protección marítima y portuaria es el 1 de julio de 2004, con la entrada en plena vigencia de Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, BIP, dispuesto en el marco de la Organización Marítima Internacional. Los 2/3 del comercio mundial, medido en valor, se traslada por vía marítima y en las últimas 2 décadas se ha consolidado la tendencia hacia la contenedorización y concentración de la actividad marítima y portuaria. Es decir, que grandes volúmenes de carga contenedorizadas tienen por destino pocas terminales que funcionan como puertos de distribución, lo cual indicaría que en caso de un atentado terrorista, este tendría un impacto significativo en el comercio mundial, produciendo altos costos económicos para la mayoría de las naciones. La posibilidad de ataques por medio de la utilización de contenedores que contengan armas de destrucción masiva ha despertado preocupación a nivel mundial. En términos prácticos, el cambio de visión respecto al problema de la seguridad en general, y en particular aquella relacionada con la actividad marítima, disparó el desarrollo de una amplia variedad de medidas de seguridad y protección, tanto tecnológicas como legislativas. Se han lanzado estas medidas para resistir la amenaza del terrorismo, en su sentido más amplio, para ir conformando un cuerpo de normas que atiendan el problema de la seguridad y la protección en instalaciones portuarias y buques. Siempre ha sido importante proteger estos recursos, pero a medida que nuestro planeta enfrenta la crisis de pérdida de biodiversidad y el cambio climático, los científicos nos instantáneamente a conservar al menos el 30% de la Tierra y el 30% de los océanos para 2030. América Latina, con el 50% de las especies del planeta, tiene un mayor porcentaje de áreas protegidas que cualquier otra región. Sin embargo, muchos de los países en la región tienen problemas para monitorear y hacer cumplir las medidas de protección adecuadas. Las zonas naturales están bajo amenaza. Las represas hidroeléctricas, la extracción de combustibles fósiles, la expansión de la agricultura, la ganadería, la tala y las operaciones mineras han devastado los ecosistemas locales y las comunidades que dependen de estos recursos naturales para su bienestar, prácticas culturales y sustento. Construimos alianzas con socios locales y trabajamos con aliados para enfatizar los contextos locales y la organización de abajo hacia arriba. Con nuestra gama de herramientas y experiencia internacional, nuestro trabajo apoya el desarrollo sostenible que vincula ecosistemas saludables con la seguridad humana. En el ámbito de la ayuda humanitaria, palabras como riesgo, emergencia, desastres, vulnerabilidad, prevención o reconstrucción están ligadas casi siempre a la posibilidad de salvar vidas o de modificar aquellas condiciones y situaciones que así lo permitan. Por lo tanto, la gestión de la información se convierte en un eje central de preocupación. Las agencias humanitarias o aquellas instituciones vinculadas a los procesos de la gestión del riesgo están convencidas de que en la medida en que las organizaciones sean capaces de recopilar, analizar y difundir información crítica a través de sistemas adecuados de información, más eficiente será la respuesta humanitaria y más vidas serán potencialmente salvadas. En momentos de crisis humanitarias, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, tiene un rol crucial para implementar, de manera rápida y eficaz, medidas que permitan salvaguardar la vida de las personas afectadas, enfocando su atención hacia los grupos más vulnerables, principalmente las mujeres y niñas adolescentes. Los países de Latinoamérica y el Caribe enfrentan importantes desafíos en los momentos de crisis humanitarias. En este contexto, resulta indispensable desarrollar estrategias de colaboración que permitan una mejor preparación y respuesta para una adecuada y oportuna asistencia que incorpore las necesidades básicas de mujeres, jóvenes y adolescentes. El terrorismo ha afectado gravemente a muchos países del sur global. Se necesitan enfoques colectivos entre estos países para prevenir y contrarrestar el terrorismo y las condiciones que favorecen su propagación. Las experiencias que han sido probadas, validadas, adaptadas y ampliadas en contextos comparables son de gran valor para otros países en desarrollo. Se han observado los beneficios de la cooperación sur-sur durante los talleres de capacitación y las actividades realizadas con las misiones permanentes, y es necesario que la OLCT desempeñe el papel de facilitadora. Los participantes del sur global han ofrecido compartir sus conocimientos y experiencias en materia de lucha contra el terrorismo de manera sostenida, entre otras cosas, brindando cursos de capacitación sobre problemas concretos de la lucha contra el terrorismo. Igualmente, han manifestado su deseo de proporcionar cooperación financiera y monetaria, así como contribuciones en especie. La fase preliminar comprende consultas con los países interesados e investigación para registrar y determinar las buenas prácticas pertinentes y relativas a la lucha contra el terrorismo y la prevención del extremismo violento. También incluye la participación de expertos que puedan actuar como puntos focales y centros de excelencia a fin de promover el programa, definir sus actividades con las autoridades nacionales y sentar las bases para la fase de aplicación.